La nieve había estado cayendo desde el mediodía, y para las 3 de la tarde cubría con 10 centímetros de espesor los bancos del parque, los reposabrazos de hierro y los hombros del león de piedra cerca de la entrada este. La luz se estaba desvaneciendo. La gente se movía rápidamente por el Parque Carver, con los cuellos de los abrigos subidos, las manos metidas en los bolsillos y los ojos fijos en el pavimento. Nadie se demoraba. Nadie miraba a nadie. Ese era el pacto de una ciudad en invierno. Mantenías la cabeza gacha, seguías moviéndote y fingías no ver. El parque ocupaba 3 manzanas en medio de un barrio que hace 20 años era predominantemente industrial y ahora ya no lo era. Había cafeterías donde antes estaban los muelles de carga. Había lofts reconvertidos donde antes estaban los talleres mecánicos. El parque en sí había sido muchas cosas: una estación de tren, un aparcamiento, un proyecto de jardín comunitario que se quedó sin dinero. Y eso fue antes de que finalmente lo pavimentaran, lo ajardinaran y le pusieran su león de piedra, su estanque de patos y sus 90 metros de sendero que rodeaba a ambos. La ciudad había instalado bancos a intervalos de 15 metros. La mayoría estaban vacíos. Emily Hartwell tenía 20 años y llevaba sentada en ese banco 11 minutos cuando el hombre se fijó en ella. Ella se dio cuenta de que él se fijaba, de la forma en que las mujeres aprenden a notar esas cosas. Un cambio en la atención de un extraño que no es casual ni accidental. Se ajustó el abrigo y miró hacia la calle, deseando que el coche negro apareciera. No apareció. El hombre cambió de dirección. David Callahan no tenía intención de estar en el parque. Su plan original era ir al supermercado de la quinta. Luego a casa, cena, baño, cama, la maquinaria invariable de un martes con una niña de 6 años. Pero Lily había visto el parque desde la ventanilla del coche y dijo: «Por favor, papi, por favor», con esa inflexión particular que superaba toda defensa racional de un adulto. Y así, allí estaban, un hombre adulto con una chaqueta de lona gastada y una niña pequeña con un gorro de lana rojo, caminando por el sendero que rodeaba el estanque helado de los patos. Había comprado la chaqueta en una tienda de excedentes del ejército hacía 3 inviernos. No era bonita, era impermeable, tenía buenos bolsillos y llevaba con él el tiempo suficiente como para dejar de sentirse como una chaqueta y empezar a sentirse como una extensión de sí mismo, que era todo lo que le pedía a la ropa. La mayor parte del tiempo no pensaba en su aspecto, pensaba en otras cosas. Lily le sujetaba la mano y nombraba cosas: nieve, árbol, pájaro. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío. Era precisa al nombrar, se lo tomaba en serio, como si el mundo necesitara su supervisión para permanecer correctamente etiquetado. David la observaba y sentía lo que siempre sentía: una ternura tan específica que no tenía palabra en inglés, solo una presión detrás del esternón, una respiración contenida. Tenía 34 años, llevaba fuera del ejército 2 años y 8 meses, y algunos días todavía los contaba. Trabajaba de noche en un taller mecánico en el distrito de los almacenes, lo que le venía bien. El ruido y el olor a metal, el ritmo del trabajo, la ausencia de conversación. Ya no se le daba bien conversar. Se le daba bien observar. Se le daba bien interpretar el ambiente. Registró la situación cerca del sendero este a las 3:17. Una mujer joven, abrigo oscuro, sola en un banco. Un hombre acercándose desde la izquierda, corpulento, de paso deliberado. La particular soltura en los hombros que David asociaba con la intoxicación o la intención de intimidar. Posiblemente ambas. La trayectoria del hombre no era la de alguien que pasaba de largo, era la trayectoria de alguien que llegaba. David dejó de caminar. Lily chocó contra su pierna y levantó la vista. Vio cómo el hombre llegaba al banco. Vio cómo se paraba demasiado cerca. Vio cómo la joven apartaba su cuerpo. Una pequeña y practicada retirada. La vio decir algo, probablemente no. Y vio cómo el hombre no se movía. Las otras 3 personas visibles en el sendero también lo vieron. David supo que lo vieron porque cada una de ellas, por separado, encontró una razón para mirar a otra parte. Un teléfono, un perro,
la media distancia, el pacto de una ciudad en invierno. Hay 125 metros entre la entrada este del Parque Carver y el banco más cercano al estanque de los patos. David Callahan no los midió entonces, pero los había medido más tarde, de la forma en que a veces medía las cosas, en silencio, sin anunciarlo, registrando el número en la parte de su mente que catalogaba distancias. 125 metros. Los había recorrido en el tiempo que tardó la situación en pasar de ser algo que un espectador podía justificar a algo que un espectador no podía. El nombre del hombre, David lo sabría mucho más tarde, era Brandon Kessler, de 38 años, desempleado, con 2 delitos menores anteriores relacionados con alteración del orden público. Nada de esto era relevante para lo que ocurrió en esos 125 metros. Lo relevante era el agarre en la muñeca de la joven, el ángulo de sus hombros y la forma en que su cabeza se había girado hacia la calle. No mirando nada en particular, sino apartando la vista, que es lo que hace la gente cuando está calculando sus opciones y las encuentra insuficientes. Su nombre era problema de Emily, no suyo, y él había aprendido eso en esta ciudad, en esta década. Meterse en los problemas de los demás era una transacción con costes impredecibles. Lo sabía racionalmente. El hombre le agarró la muñeca. Lily tiró de su mano. Ella también lo había visto, o había visto lo suficiente. Tenía 6 años y entendía la silueta del miedo en una persona. Dijo en voz muy baja, «Papi, esa señora». David se agachó a su altura. La miró a la cara, los ojos de su madre, serios y oscuros. Cuando Lily era muy pequeña, había pensado que con el tiempo dejaría de ver los ojos de su madre en su cara y simplemente vería a Lily. Se había equivocado en eso. Pero con el tiempo, los ojos también se habían convertido en los de Lily, lo cual era diferente a que fueran de su madre. Eran serios y le estaban preguntando algo. «Quédate aquí mismo», dijo él, «justo en este sendero. No te muevas». «Vale. Lo digo en serio». «Lo sé, papá». Se levantó, caminó hacia el banco. No corrió. Correr lo cambia todo. Anuncia alarma. Intensifica la situación. Elimina opciones. Caminó al paso de un hombre que había decidido algo y ya no tenía prisa por ello. El hombre le oyó llegar a unos 5 metros de distancia y se giró. Era ancho de pecho, a mediados de sus 30, con el rostro enrojecido por el frío, el alcohol o ambos. Miró a David como siempre le miraban los hombres como él. Un cálculo rápido, un descarte. La chaqueta de lona, las manos de oficinista, ninguna amenaza. «Sigue caminando», dijo el hombre. David se detuvo. A 1 metro. Miró el agarre del hombre en la muñeca de la joven. Luego miró la cara del hombre. «Suéltale el brazo», dijo David. Su voz era serena, no la levantó. Era la voz que usaba cuando una situación ya estaba decidida y simplemente estaba informando a la otra parte. «¿Estás sordo?» El hombre soltó el brazo de la mujer solo para encararse, irguiendo los hombros. «Lárgate, colega. Esto no es asunto tuyo». «Se convirtió en asunto mío», dijo David, «cuando la agarraste». El hombre le empujó, con ambas manos, en el centro del pecho, con la fuerza suficiente como para que un hombre más ligero hubiera tropezado. David no tropezó. Retrocedió un paso, lo absorbió y luego se quedó quieto. El hombre malinterpretó la quietud como vacilación. Levantó el puño. Hay un tipo de violencia que no es rabia. No acelera el corazón, no nubla la visión. No es emocional en ningún sentido que la mayoría de la gente reconocería. Se parece más a la resolución de problemas, una evaluación lúcida de masa, impulso, palanca y el camino más eficiente hacia el cese. David había pasado 6 años aprendiendo ese tipo de violencia. 4 en el 75º Regimiento de Rangers. 2, integrado en una unidad de la que no se le permitía hablar en las cenas. No es que asistiera a cenas. La había aplicado en lugares cuyos nombres no pronunciaba. Había vuelto a casa de esos lugares y había encerrado la mayor parte de lo que sabía sobre ello en una habitación dentro de sí mismo. E intentó aprender de nuevo a ser una persona que se sentaba a la mesa de la cocina, veía dibujos animados y compraba leche. En su mayor parte,
Tuvo éxito. Los cambios habían sido sutiles y en su mayoría invisibles para quienes no lo habían conocido antes. Dormía con un sueño ligero. Se sentaba de espaldas a las paredes cuando tenía la opción. Localizaba las salidas en cualquier habitación a la que entraba sin pensarlo, de la misma manera que algunas personas localizan la cafetería más cercana. Tenía opiniones firmes sobre las líneas de visión y ninguna sobre la mayoría de las cosas por las que discutían otros hombres de su edad. Deportes, política, reformas del hogar. Era más callado que a los 22 años, más paciente, menos interesado en demostrar cosas. Ahora tenía una hija, lo que cambiaba las matemáticas del riesgo de una manera fundamental. No se arriesgaba físicamente de forma innecesaria. Nunca había sido imprudente, pero ahora había una cualidad diferente en su cautela. No era exactamente autopreservación, era más como una custodia. Lily necesitaba que él estuviera presente. Ese requisito tenía más autoridad sobre su comportamiento que cualquier cosa que el ejército le hubiera pedido jamás, lo que hacía notable que, cuando vio al hombre agarrar la muñeca de la joven, ya se estuviera moviendo. En su mayor parte, tuvo éxito. El puño del hombre avanzó. David se movió a la izquierda, fuera del arco, un paso. Su mano derecha encontró la muñeca extendida del hombre. No el puño, la muñeca, donde los huesos eran delgados y la palanca enorme, y la giró. Una simple rotación, del tipo que duele de inmediato y de forma integral. Se metió en el espacio del hombre mientras la giraba, usando su cadera y su peso corporal para desequilibrarlo. Tardó menos de 2 segundos. El hombre cayó de lado en la nieve, primero el hombro, y David cayó con él, una rodilla en el hombro del hombre. La muñeca todavía controlada, la cara del hombre en la nieve. La nieve era muy blanca. El aliento del hombre salió en un gruñido seco. Todos en el sendero se habían detenido. «Voy a soltarte el brazo», dijo David, hablando a la nuca del hombre. Su voz no había cambiado. «Cuando lo haga, te levantarás y caminarás hacia la entrada oeste. No mirarás atrás. ¿Ha quedado claro?» El hombre dijo algo que era principalmente dolor. «¿Ha quedado claro?», dijo David de nuevo. No era una pregunta. «Sí», dijo el hombre. «Sí, claro, claro». David soltó la muñeca y se levantó. Dio 2 pasos hacia atrás, dándole espacio al hombre, observando. El hombre se levantó de la nieve torpemente, con la cara roja, su dignidad aniquilada, y se fue. No miró hacia atrás. Sus huellas en la nieve trazaban una línea recta que se alejaba rápidamente. David se volvió por el sendero. Lily estaba exactamente donde la había dejado, su gorro rojo muy brillante contra el blanco y el gris del parque. Levantó una pequeña mano y saludó. Él asintió con la cabeza. Luego miró a la joven en el banco. Estaba temblando, podía verlo desde donde estaba. El fino temblor que produce el shock, diferente al del frío, más interno. Se agarraba al borde del banco con ambas manos, los nudillos pálidos, y lo miraba con una expresión que reconoció. Todavía no era gratitud, no del todo. Primero viene la recalibración. El mundo había sido una cosa hace 30 segundos, y ahora era otra. Y el sistema nervioso necesitaba un momento para ponerse al día. Se acercó al banco y se agachó frente a ella, poniéndose por debajo de su nivel de los ojos. Había aprendido esto. Los ángulos descendentes son menos amenazantes. Lo había aprendido de un consejero de trauma en el hospital de veteranos, de todos los lugares. Durante una de las sesiones a las que asistió, luego dejó de asistir y finalmente volvió a asistir. «Oye», dijo, «ya pasó. Se ha ido». Ella parpadeó. Sus ojos eran de un verde grisáceo y había inteligencia detrás del shock, detrás del temblor. Lo estaba evaluando. Él respetó eso. «Estás a salvo», dijo. «Respira hondo». Ella lo hizo. Fue una respiración entrecortada pero deliberada. Y fue esa deliberación lo que le dijo que iba a estar bien. Había visto a gente tomar ambos tipos de respiraciones, las que eran puro reflejo, con los pulmones simplemente insistiendo en continuar, y las que implicaban que una parte de la persona elegía tomarlas.
La suya era del segundo tipo. Se estaba apartando del borde por decisión propia. Se quitó la chaqueta. Era vieja y había visto inviernos mejores, pero estaba seca y abrigaba. Se la puso sobre los hombros sin preguntar, porque preguntar lleva tiempo y el frío no espera. «No tienes por qué», empezó ella. «Está bien». Lily llegó. Había recorrido el sendero sola, siguiendo las instrucciones al pie de la letra, como siempre hacía. Y ahora estaba de pie junto a su codo, observando a la joven con la evaluación franca de una niña que aún no ha aprendido a fingir que no mira fijamente. «¿Estás herida?», preguntó Lily. La joven la miró. Algo en la cara de la mujer cambió. La mandíbula apretada se relajó ligeramente. Los hombros cayeron una fracción. Los niños hacen eso. David lo había notado antes. La forma en que la presencia de Lily cambiaba la atmósfera de los momentos difíciles. Tenía 6 años y era desarmante. «No», dijo la mujer. «No estoy herida. Gracias por preguntar. Me llamo Lily. Yo soy Emily». «Ese hombre era malo», dijo Lily con la claridad de los muy jóvenes. «Sí», dijo Emily. «Lo era». David se levantó. «Esperaremos contigo hasta que llegue quien te recoge». Emily lo miró. Había dejado de temblar. El color volvía a su rostro. «Tampoco tienes que hacer eso», dijo ella. «Lo sé», dijo él. Se sentaron en el banco, con Lily entre ellos. Sus pequeñas piernas se balanceaban porque no llegaban al suelo, y esperaron. La nieve se había reducido a algo más ligero, más decorativo, del tipo que se queda en el pelo y en las pestañas. El parque estaba más silencioso ahora. La mayoría de los paseantes del atardecer se habían ido. La luz amarilla de las farolas del sendero empezaba a importar. El banco estaba frío a través de la chaqueta de David, ahora que Emily la llevaba puesta. Se dio cuenta de esto y no dijo nada al respecto. Había pasado fríos peores. No intentó conversar. Su experiencia en los años posteriores al ejército era que la mayoría de la gente trataba el silencio como un problema que requería una solución inmediata. Lo llenaban con cualquier cosa: observaciones meteorológicas, comentarios, preguntas sin un propósito particular. Él había dejado de hacer eso en algún momento de su segundo año en el extranjero, cuando aprendió que algunas situaciones pedían silencio, y que el silencio no era lo mismo que la ausencia. Emily parecía entender esto. Se sentó con las manos en el regazo, observó el parque y no fingió estar cómoda, lo que era una forma de comodidad en sí misma. Después de un rato, Lily se aburrió de las huellas de los pájaros, volvió al banco, se apoyó en la pierna de David y se comió las galletas que había sacado del bolsillo de su abrigo con la previsión de una niña que había aprendido a aprovisionarse para las contingencias. Emily se sujetaba la chaqueta de él alrededor de los hombros. No dejaba de mirarle las manos. Él se dio cuenta de que ella se fijaba e hizo lo que solía hacer. No dijo nada. «¿Fuerzas especiales?», preguntó ella. Finalmente, él lo consideró. «Rangers, principalmente». «Principalmente, así es». Ella guardó silencio por un momento. «Entonces, mi padre era militar». «Marines», solía decir que la mayoría de la gente no entiende lo pequeña que es la brecha entre el entrenamiento y el instinto. Tenía razón. Murió cuando yo tenía 12 años. David no dijo nada. También había aprendido eso, que a veces la respuesta correcta a una revelación es simplemente recibirla, dejarla flotar en el aire sin cubrirla inmediatamente con palabras. «Lo siento», dijo después del tiempo adecuado. Ella asintió. Estaba observando a Lily, que había encontrado algo de interés en la nieve, un patrón de huellas de pájaros, y la seguía con gran concentración por el sendero. «Es maravillosa», dijo Emily. «Lo es». «Su madre». Emily se interrumpió. «Lo siento, no es asunto mío». «Su madre no forma parte de nuestras vidas», dijo David. Era la fórmula que usaba. Limpia, suficiente, cerrando la pregunta sin requerir más inventario. Emily lo miró. Él le sostuvo la mirada brevemente y luego miró a Lily. «¿Cómo te llamas?», preguntó Emily. «David Callahan». Ella extendió la mano de una manera ligeramente formal, ligeramente divertida de su propia formalidad. «Emily Hartwell». Él se la estrechó. Su agarre era firme. Ella no era, pensó él,
alguien que normalmente necesitara ser rescatada. ¿Te pasa esto a menudo?, preguntó ella. La cualidad divertida se había instalado en su voz ahora. El shock, completamente metabolizado, estaba probando el regreso de su propia compostura. Rescatar gente en parques, dijo él. Primera vez. ¿Y lo otro? No. Hizo una pausa. Intento que no. Ella lo estudió. Él la dejó. Estaba acostumbrado a que lo miraran como algo anómalo. El hombre tranquilo en el parque con la hija pequeña y los instintos de combate. El trabajador de taller que se movía como si hubiera hecho otras cosas. El coche llegó a las 4:10. No era el tipo de coche que se llama coche. Era un Suburban negro con las ventanillas traseras tintadas, que entró por la puerta este y se detuvo junto al sendero con una precisión que sugería que el conductor sabía exactamente dónde estaba ella. Salieron dos hombres. No eran ostentosos sobre lo que eran, pero David los identificó de inmediato. La postura, la forma en que escaneaban el parque antes de moverse, los auriculares. Seguridad. El más alto dijo, «Señorita Hartwell». Emily se levantó y tenía una expresión en la cara que David había visto antes en personas que saben que algo va a pasar que no pueden controlar del todo. Vergüenza, tal vez. Anticipación de una explicación. «Emily Hartwell», dijo David, no como una pregunta. «No mentí», dijo ella. «Es mi nombre, pero no es todo». «Mi madre», dijo, «es Catherine Hartwell». Él conocía el nombre. Todos en la ciudad conocían el nombre. Catherine Hartwell era la fundadora y directora ejecutiva de Hartwell Capital Management, una de las mayores firmas de capital privado del noreste. Había salido en portadas de revistas. Había testificado ante comités del Senado. Era el tipo de persona cuyo nombre aparecía en frases que también contenían las palabras 1.000 millones y sin influencia. Se quedó de pie en el aire frío del Parque Carver e hizo un rápido recuento interno. La joven frente a él había dicho que su nombre era Emily Hartwell, y lo era. No le había dicho lo que su nombre significaba en esta ciudad, y ese era su derecho, como sería el derecho de cualquiera. Había estado sentada sola en un parque con un abrigo de lana esperando un coche. Un hombre le había agarrado la muñeca, y ahora lo miraba con una expresión que era mitad disculpa y mitad la cansada anticipación de alguien que espera que el cálculo cambie detrás de los ojos de una persona. Completó el recuento. Seguía siendo Emily, que había tenido miedo y ya no lo tenía, y que le había dado las gracias a Lily con la franqueza de alguien que lo dice de verdad. Todo lo demás era información. David miró a Emily Hartwell, hija de Catherine Hartwell, de pie en el Parque Carver, con un abrigo de lana que costaba más que el alquiler mensual de su apartamento, con su vieja chaqueta de lona sobre los hombros. «Vale», dijo él. Ella parpadeó. «¿Eso es todo? ¿Qué más habría?» Parecía haberse preparado para una respuesta diferente. Sorpresa, recalibración, el cambio de comportamiento que el dinero y los nombres suelen producir. No parecía saber qué hacer con la ausencia de ello. El hombre de seguridad seguía esperando. Emily se quitó la chaqueta de David y se la tendió. «Gracias», dijo, «por todo. Cuídate». Empezó a caminar hacia el coche, luego se detuvo. Miró a Lily, que seguía estudiando sus huellas de pájaro con enorme seriedad. «Adiós, Lily», dijo Emily. Lily levantó la vista. «Adiós, Emily. Espero que el hombre malo no vuelva». «Yo también». Subió al coche. La puerta se cerró. El Suburban se alejó y desapareció. David se puso la chaqueta, caminó hacia Lily y le tomó la mano. «¿Podemos tomar chocolate caliente?», preguntó Lily. «Sí», dijo él, «podemos tomar chocolate caliente». Caminaron hacia la entrada oeste, su pequeña mano en la de él, sus huellas una al lado de la otra en la nieve. No pensó en ella durante el resto de la tarde. Hizo la cena, pasta con mantequilla, la preferencia actual de Lily, supervisó el baño y leyó 2 capítulos del libro sobre el ratón que quería ser bibliotecario. Luego se sentó a la mesa de la cocina después de que Lily se durmiera, bebió una cerveza y no pensó en Emily Hartwell. Sí pensó en la muñeca del hombre en su mano, en la forma en que el cuerpo había recordado lo que la mente había intentado guardar. Pensó en eso durante un rato.
Descubrió que le preocupaba menos de lo que podría haber esperado. El hombre había estado haciendo daño a alguien. El cálculo había sido claro. Lo que le preocupaba ligeramente, como algo digno de notar y archivar, era la velocidad, la naturaleza automática, la ausencia total de vacilación. No había elegido intervenir y luego actuado. Simplemente había actuado, y la elección había llegado después del hecho, alcanzando lo que su cuerpo ya había decidido. No estaba seguro de qué hacer con eso. Lo dejó a un lado. Tenía varias cosas dejadas a un lado. Se fue a la cama a las 10 y durmió sin incidentes, lo que no siempre estaba garantizado. El jueves hubo una llamada telefónica en el taller. Su capataz vino a buscarlo a su puesto y le dijo que tenía una llamada, algo que nunca había ocurrido en 2 años y medio. David tomó el auricular con el cansancio de un hombre condicionado a los contactos inesperados. Señor Callahan. La voz era de una mujer, precisa y mesurada, con esa particular cualidad de autoridad que no proviene del volumen sino de la certeza. Mi nombre es Catherine Hartwell. Creo que conoció a mi hija Emily el martes. Él había sabido en algún nivel que algo se avecinaba. Simplemente no sabía qué forma tendría. Sí la conocí, dijo. Me gustaría conocerle, dijo ella. Para agradecerle personalmente. Emily me contó lo que pasó. No es necesario. No estoy de acuerdo. No era una discusión, simplemente una declaración de su posición. Entiendo que pueda tener reservas. Le pido 30 minutos de su tiempo, cuando le venga bien, en un lugar de su elección. Él guardó silencio por un momento. A través de la ventana del taller podía ver la planta, los operarios de las prensas moviéndose entre las máquinas. Hay una cafetería en la calle Clement, dijo. Sábado por la mañana, a las 8. Sospechaba que Catherine Hartwell no solía programar reuniones a las 8 de la mañana en cafeterías de la calle Clement. Eligió el lugar con una especie de sencillez deliberada, el mismo instinto que le hacía elegir asientos de cara a la puerta, elegir rutas que podía caminar en lugar de conducir, elegir entornos donde las variables las fijaba él. No examinó este instinto demasiado de cerca. Le había servido bien. Allí estaré, dijo ella. Llegó a las 7:58, lo que le dijo algo. Era más alta de lo que esperaba por las fotografías, y llevaba un abrigo oscuro y ninguna joya visible, lo que le dijo otra cosa. Se había esforzado por no ser Catherine Hartwell en esa sala, o al menos no de forma obvia. Así que él se levantó cuando ella llegó a la mesa, porque así lo habían educado. Y ella lo miró con una evaluación tan directa que era casi militar. Pidieron café. Ella rodeó la taza con las manos, del tipo de cafetería, de cerámica blanca y gruesa, y lo miró fijamente. Emily me dijo que no preguntó quién era, dijo Catherine. Que cuando lo descubrió, no cambió. No había nada que cambiar. La mayoría de la gente cambia. Lo sé. Lo estudió. Él dejó que sucediera. Ella dijo, tenía una hija con usted, Lily. 6. ¿Solo ustedes dos? Sí. Catherine dejó la taza. Tenía el aire de alguien que había aprendido a dirigir reuniones de manera eficiente, porque su tiempo era genuinamente finito. Pero había algo más debajo, algo más personal, menos ejecutivo. Era una madre que había recibido una llamada sobre su hija, y el aire ejecutivo era el recipiente que usaba para contener todo lo que esa llamada le había hecho sentir. Quiero ofrecerle algo, dijo. No como pago. Entiendo que rechazaría un pago. Hizo una pausa, buscando la palabra con una precisión que sugería que lo había considerado cuidadosamente, como reconocimiento de una deuda que no se puede pagar con dinero. No me debe nada, señora Hartwell. Sé que no. Emily está a salvo gracias a usted. Llevo 23 años en esta ciudad y he pasado una parte importante de ellos preocupándome por lo que podría pasarle. Algo cruzó su rostro brevemente. Es mi única hija. Su padre murió cuando ella tenía 12 años. Me lo dijo. Catherine guardó silencio un momento. ¿De verdad? Lo mencionó. No suele mencionárselo a extraños. Lo miró con nueva atención.
¿Qué hace en un taller mecánico, señor Callahan? Trabajar, dijo él. Ella casi sonrió. Fue un casi muy pequeño. Tengo una división de consultoría de seguridad. Evaluamos riesgos para clientes corporativos, individuos de alto patrimonio, instituciones privadas. El trabajo requiere personas que entiendan la evaluación de amenazas a un nivel sofisticado. Personas que puedan interpretar un ambiente. Hizo una pausa. Me vendría bien alguien que pueda interpretar un parque. Él no dijo nada por un momento. Fuera de la ventana de la cafetería, la calle Clement estaba tranquila. Unos pocos madrugadores, un camión de reparto, palomas en un cable. Se lo agradezco, dijo. Pero no busco caridad. No lo es. Su voz era firme. El puesto paga el doble de lo que imagino que gana ahora. Requiere habilidades que usted demostrablemente tiene. El trabajo existe independientemente de lo que pasó el martes. Lo miró a los ojos. Se lo ofrezco porque está cualificado. Lo otro es aparte. Él tomó su café, bebió, miró la calle Clement. Lo pensaré, dijo. Es todo lo que pido. Se sentaron otros 20 minutos, y ella le preguntó sobre el ejército y escuchó lo que él dijo y no insistió donde él no ofreció. Y para cuando se fueron, él tuvo la sensación de que Catherine Hartwell era una de las personas más perceptivas que había conocido en su vida civil. No le sorprendió que Emily fuera su hija. Emily volvió al parque el martes siguiente. Él estaba allí porque Lily lo había pedido de nuevo. El estanque de los patos, las huellas de los pájaros, la geometría del sendero. Y él había dicho que sí porque los martes eran sus días libres. No costaba nada y la hacía feliz. Vio a Emily antes de que ella lo viera a él. Estaba de pie cerca de la entrada este, con el cuello del abrigo subido, con un aire ligeramente inseguro, que era diferente a como se había visto antes. Ella lo vio y la incertidumbre se transformó en algo más compuesto. Esperaba que estuvieras aquí, dijo ella. ¿Los martes? ¿Te acordaste? Mencionaste el parque los martes en la cafetería, cuando hablabas con mi madre. Una pausa. Me contó la conversación. Tú no estabas. No, quería estar. Dijo que sería mejor si iba sola. Emily lo miró fijamente. Probablemente tenía razón. Casi siempre la tiene. Lily apareció por detrás de las piernas de David, donde había estado realizando una investigación privada de la nieve. Miró a Emily y su rostro se iluminó por completo. «Emily», dijo, «¿has vuelto?» «Sí, he vuelto», dijo Emily. «Hola, Lily. ¿Vas a caminar con nosotros?» Emily miró a David. Él levantó una mano. «Tú decides». Y ella se agachó al nivel de Lily, como él se había agachado en el banco aquel primer día, y dijo, «Si tu papá dice que está bien...» «Papá, está bien», dijo él. Caminaron juntos por el sendero, los tres, con Lily en medio, sujetando una mano de cada uno. Fue idea suya, implementada de inmediato y sin consulta. Y la luz de la tarde era plana y plateada sobre la nieve. Emily estaba más callada de lo que esperaba. Señaló las huellas de pájaros que Lily había encontrado la semana anterior, cubiertas por la nieve desde hacía tiempo, pero aún débilmente legibles. Y Lily estaba encantada de que un adulto se hubiera dado cuenta. Había una versión de este paseo, pensó David, que podría ser cohibida. Dos adultos conscientes de ser observados el uno por el otro, fingiendo comodidad. Este no era el caso. No sabía del todo por qué. Simplemente, algunas combinaciones de personas no actúan para los demás. Y esta, fuera lo que fuera, ocupara la categoría que ocupara, era una de ellas. Él caminaba. Ella caminaba. Lily contaba sus pasos entre sus manos. «Es extraordinaria», dijo Emily cuando Lily corrió para inspeccionar algo en la base de un árbol. «Sí. ¿No parece tener, no sé la palabra, defensas?» «Todavía no las necesita». Emily guardó silencio un momento. «Mi madre me había puesto defensas para cuando tenía 8 años. Reuniones de junta, presentaciones a adultos, aprender a no mostrar las cosas». «¿Es una queja?» «No», dijo ella, sorprendiéndose un poco a sí misma, pensó él. «No, no lo es. Me estaba preparando para el mundo que ella conocía.
El mundo que pensaba que yo heredaría. Hizo una pausa. Simplemente no estoy segura de querer heredarlo. Él no dijo nada. ¿Alguna vez se detuvo y empezó de nuevo? ¿Alguna vez miras la vida de otra persona y piensas, eso es lo que quiero, pero todavía no tengo el vocabulario adecuado para ello? Él pensó en el taller, las noches, Lily dormida cuando él llegaba a casa, despertar por la mañana y encontrarlo ya allí, un pequeño milagro en el que ella había llegado a confiar. A veces, dijo él, Lily había encontrado un palo. Lo estaba usando para escribir su nombre en la nieve. Lily, en letras grandes y desiguales. Y se echó hacia atrás para examinarlo con la satisfacción de un artista que sabe que la obra es buena. ¿Qué quieres?, preguntó Emily. Ahora mismo, él observaba a Lily. Esto está bastante bien. Emily miró el nombre de Lily en la nieve. Sonrió. Era una sonrisa real, no la sonrisa compuesta y pública que él sospechaba que usaba en las salas de juntas, sino del tipo sin defensas, del tipo que llega a los ojos sin instrucción. Él se dio cuenta. Apartó la mirada. Aceptó el trabajo. No fue una decisión tomada a la ligera, ni rápidamente, ni por Emily, algo que se cuidó de examinar en sí mismo. Lo aceptó porque Catherine Hartwell tenía razón. Estaba cualificado. El trabajo era real y el sueldo era la diferencia entre que la revisión dental de Lily fuera una fuente de ansiedad y que simplemente fuera una cita de jueves. Pasó 3 tardes con la carta de oferta antes de firmarla, leyéndola como leía todos los documentos con consecuencias. A fondo, en silencio, notando lo que era explícito y considerando lo que era implícito. Llamó a su hermana mayor en Portland, que era abogada y en quien confiaba completamente, y ella también la leyó y dijo que era clara y justa, y que estaba orgullosa de él por haberlo conseguido. No le contó los detalles de cómo había surgido. Resumió una situación en un parque, alguien a quien había ayudado, una conexión hecha. Su hermana lo conocía lo suficiente como para no pedir más. Se lo dijo a su capataz en el taller con 2 semanas de antelación, se dieron la mano y no dio explicaciones. Empezó en Hartwell Security Group un lunes de enero, y las primeras semanas fueron de logística, orientación y aprendizaje de la forma de una nueva institución. Era competente en ello. Siempre había sido competente en nuevas instituciones. Veía a Emily de vez en cuando. Ella trabajaba 2 pisos por encima de la división de seguridad en la rama de gestión de inversiones, lo que significaba que sus caminos se cruzaban en el ascensor, en el vestíbulo, en la zona de café del piso 14. Eran profesionales al respecto. Quizás eran un poco más profesionales de lo que la situación requería. Él reconoció el esfuerzo e hizo el mismo. El parque seguía siendo algo aparte. Él y Lily iban los martes como antes. Emily venía algunos martes y otros no, y él no le preguntaba su horario por adelantado, y ella no lo anunciaba. Y este era un acuerdo que satisfacía algo en ambos sin requerir un nombre. En febrero había hielo en lugar de nieve, y Lily resbaló cerca del estanque y agarró la mano de Emily por reflejo. Y Emily la sujetó sin dudarlo, y la sostuvo hasta que recuperó el equilibrio. Y Lily dijo gracias, de la misma manera que se lo decía a todo el mundo. Directamente, completamente, como si fuera lo más natural del mundo. Se siente muy cómoda contigo, dijo David, cuando Lily volvió a correr delante. Yo me siento cómoda con ella, dijo Emily. Lo hace fácil. Confía en la gente. Confía en ti. Así que confía en la gente en la que tú confías. Ella lo miró de reojo. No ha tenido muchas pruebas de que confiar sea una mala idea. O él pensó en eso durante un rato. Caminando. En marzo, la madre de Emily organizó una pequeña cena en su casa para algunos de los altos cargos, algo que Catherine aparentemente hacía de vez en cuando. Informal, pero cuidadosamente orquestada, y Davy fue invitado como nuevo jefe de departamento. Se puso su mejor camisa, miró la casa e intentó no calcular cuántos años de su sueldo representaba la cocina. En su mayor parte, tuvo éxito. Había hecho arreglos para que la señora Patterson se quedara hasta tarde con Lily,
quien había aceptado la noticia de su cena obligatoria con la calma de una niña que ha aprendido que los adultos tienen funciones a las que ella aún no puede acceder. Le había prometido un informe completo por la mañana, incluyendo lo que comieron, que era el principal interés de Lily en todas las ocasiones sociales. Emily estaba allí. Llevaba un vestido azul y estaba en su elemento de una manera que él no había visto. Conocía a esta gente. Se movía por la sala con facilidad. Era la hija de su madre en todo el sentido profesional. Le llamó la atención una vez desde el otro lado del salón y algo cruzó su rostro que no era la compostura profesional. Levantó ligeramente su copa. Él asintió con la cabeza a la antigua usanza. El reconocimiento. Ella sonrió. Condujo a casa esa noche y se sentó en el coche frente a su apartamento durante 4 minutos antes de entrar, lo cual era inusual en él. Hubo un día a finales de marzo en que la temperatura subió lo suficiente como para que la nieve en los senderos del parque ya no fuera nieve, sino la idea de la nieve, gris y desmoronándose, retrocediendo desde los bordes del sendero, revelando barro y hierba muerta, y la primera sugerencia tímida de verde debajo. Todavía hacía frío, olía a frío y a barro y a algo que esperaba. Lily estaba resfriada y en casa con la señora Patterson de arriba, lo que había aceptado con la resignación negociada de una niña que entiende que algunas batallas ya están decididas. David fue al parque de todos modos. Fue porque era martes y porque había aprendido a no preguntarse con demasiado cuidado por qué seguía yendo cuando la respuesta obvia estaba allí, a la vista. Emily estaba allí. Había venido directamente de la oficina. Se notaba por el abrigo, el bolso de cuero, y estaba sentada en el banco que no había sido un banco, pensó él, en el que no había pensado mucho antes de diciembre. ¿Dónde está Lily?, preguntó ella cuando él se sentó. Enferma. Algo leve. Estará bien. Estás aquí de todos modos. Tú también. Ella miró el sendero donde la nieve se estaba yendo. Un pájaro se movió entre las ramas desnudas del olmo de arriba, rápido y decidido. No se me da bien esto, dijo ella. Él esperó. Ella se detuvo, intentó de nuevo. Sé lo que se supone que debo querer. Conozco la versión de mi vida que tiene sentido desde fuera. La empresa, eventualmente las decisiones que toma mi madre, las salas en las que he sido entrenada para funcionar. Hizo una pausa. Se me da bien todo eso. Siempre se me ha dado bien. Pero, dijo él, pero no creo que nunca, dijo ella con cuidado, me haya sentido tan segura como en ese banco en diciembre, con un extraño que no sabía el nombre de mi madre y no cambió cuando se enteró. Él miró el olmo. El pájaro se había ido. Eso es por el parque, dijo él. Por lo que pasó, quizás. Ella se giró para mirarlo. O quizás es por el hecho de que miras a Lily de la misma manera que mi padre solía mirarme a mí cuando era pequeña. Y no me di cuenta hasta que lo vi de que había estado buscando eso en cada habitación a la que entraba durante los últimos 8 años. Él guardó silencio durante un largo momento, más de lo que probablemente era cómodo. Fue honesto consigo mismo en esos segundos. Tenía miedo de la distancia entre sus vidas, la geografía práctica de ello, la historia de malos ajustes y peores momentos. También fue honesto sobre la otra cosa. La cosa que había estado presente y sin nombre desde un martes de diciembre, cuando una niña pequeña había levantado la mano y saludado desde el final de un sendero. Tengo una hija de 6 años, dijo él. Lo sé, la conozco. Mi vida no se parece a la tuya. Eso también lo sé. Lo dijo sin impaciencia, como si ya hubiera completado esta discusión consigo misma y hubiera llegado al otro lado. No te pido que tu vida se parezca a la mía. Te pido... Se detuvo. Miró sus manos. No estoy del todo segura de lo que estoy pidiendo. Solo sé que los martes, aquí es donde quiero estar. Él pensó en el taller y en la oferta de trabajo y en la forma en que ella había sujetado la mano de Lily sin dudarlo sobre el hielo en febrero. Pensó en las letras de Lily en la nieve, L-I-L-I-N, y en la expresión del rostro de Emily al leerlas. Pensó en el tipo de hombre que era ahora a los 34, que era diferente del tipo de hombre que había sido a los 28 o a los 22.
Se había despojado de algunas cosas por el camino que le habían parecido esenciales hasta que dejaron de serlo. La urgencia que solía caracterizarlo todo, la necesidad de tener una teoría sobre su propia vida. Lo que quedaba era más simple y resultó ser suficiente. Presencia, paciencia y la creencia de que era posible ser bueno en las cosas pequeñas y que eso importara. Pensó en su hija dormida en casa con un resfriado leve y en la señora Patterson de arriba, confiando, como confiaba en todo, en que el mundo era tan sólido como parecía. El próximo martes, dijo él, hay un mercado de agricultores en la calle Clement. Lily quiere ir. Tienen un puesto que solo vende chocolate caliente. Emily lo miró. Si quisieras venir, dijo él. El parque estaba muy silencioso. La nieve en retirada hacía un sonido en los bordes del sendero. El diminuto sonido de asentamiento del hielo convirtiéndose en agua. El mundo pasando de un estado a otro sin anunciarlo. Vale, dijo ella. Fue una palabra pequeña. Fue la correcta. No le tomó la mano. No entonces. Eso fue más tarde. Y fue obra de Lily. Lily que vino al mercado de agricultores con su gorro rojo y encontró una de sus manos en cada una de las suyas, y simplemente caminó, arrastrándolos hacia el ruido y el calor, y el olor a café y buen pan, a través de una multitud de extraños que no conocían sus nombres, ni su historia, ni la forma particular de lo que se estaban convirtiendo. El mercado estaba ruidoso con el ajetreo de un sábado. Vendedores gritando, niños corriendo entre los puestos, alguien tocando una guitarra cerca de la entrada con habilidad moderada y gran entrega. Lily saludó todo ello con la atención abierta que traía al mundo en general, lo que significaba paradas frecuentes y un ritmo de aproximadamente 6 metros por minuto. David no la apuró. Había aprendido que el ritmo de Lily era el correcto para Lily, y que el impulso adulto de moverse más rápido era simplemente impaciencia disfrazada de eficiencia. Emily se detuvo en un puesto que vendía pequeñas bolsas de papel de frutos secos tostados. Compró 3 bolsas sin consultar a nadie y las repartió. Fue un gesto pequeño, y fue el correcto, del tipo que no pide permiso ni se anuncia. Lily aceptó la bolsa con ambas manos y una seriedad apropiada para recibir regalos. El puesto de chocolate caliente tenía una larga cola. Se pusieron en ella juntos. Era suficiente por ahora. De hecho, era más que suficiente. El primer calor real llegó a principios de abril, del tipo que llegaba sin avisar y se quedaba lo suficiente como para significar algo. El parque volvía a tener color, el primer verde amarillento de la hierba que regresaba. Un único parche de azafranes cerca de la entrada este que Lily descubrió y sobre el que se agachó durante 3 minutos completos, explicándoselos a Emily con la precisión que aplicaba a todo lo que nombraba. Estaban bajo la nieve todo el tiempo, dijo Lily. No murieron, solo esperaron. Así es, dijo Emily. Estaba agachada a su lado, las dos al nivel de los ojos con las flores. ¿Cómo supieron cuándo volver? Simplemente lo sabían. Lily consideró esto con la seriedad que aplicaba a todas las proposiciones que le interesaban. Una paloma pasó caminando por el sendero, despreocupada. El sol estaba en un ángulo que hacía brillar los charcos del sendero. Creo que las cosas saben, dijo. Simplemente tardan un poco. David estaba de pie a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos, observando. Había sido muchas cosas. Un soldado, un ranger, un hombre en una habitación que no podía explicar a los civiles. Un padre, de repente y por completo. El día que pusieron a Lily en sus brazos en un pasillo de hospital, y todo lo que había sabido sobre la jerarquía de las cosas importantes se reorganizó en menos de un segundo. Estaba aprendiendo a hacer otras cosas también. Era paciente al respecto. Había aprendido la paciencia en lugares donde la paciencia era la diferencia entre vivir y no vivir. Y resultó que la misma habilidad se aplicaba a apuestas más pequeñas y mejores. Algunos días todavía pasaba en coche por delante del taller de camino al trabajo. No deliberadamente, no con sentimentalismo. Simplemente estaba en una de sus rutas y veía las luces encendidas dentro y pensaba brevemente en los años que había pasado allí. El ruido, el olor a metal y aceite
la forma en que el trabajo era físico y absorbente y no requería que fuera nada más que preciso. Había sido un buen trabajo. Había sido lo que necesitaba entonces. Ya no era esa persona, o no solo esa persona, y la ciudad guardaba registros de quién había sido en su geografía, en las rutas que aún tomabas por costumbre, en la particular inclinación de la luz a una hora determinada en una calle determinada. Emily se levantó, se sacudió las manos en el abrigo y se puso a su lado. Y observaron a Lily, que había pasado de los azafranes a una mariposa, la primera de la temporada, que se había posado en el león de piedra junto a la entrada. Me dijo algo la semana pasada, dijo Emily. Me dijo, me alegro de que siguieras viniendo los martes. Él la miró. Yo también, dijo él. Emily se apoyó en su hombro brevemente, ligeramente, el contacto de una persona que aún no está segura de todos sus derechos, pero que empieza a estarlo. Él no se apartó, estaba muy quieto. La quietud particular que no era ausencia, sino su opuesto. Pensó brevemente y sin un análisis particular en todas las formas en que una vida puede llegar a un lugar que no habías planeado. El ejército, la herida que le puso fin, y luego la recuperación, y luego Lily, y luego el largo y esforzado asunto de construir una vida a partir de componentes que no venían con instrucciones. Lo había hecho mal en algunos aspectos y adecuadamente en otros, y ocasionalmente bien. En este punto, estaba dispuesto a llamar a eso un resultado razonable. No requería más que eso. Había aprendido a no requerir más que eso, lo que era su propia clase de libertad. Y sin embargo, aquí había más de todos modos. Lily los miró desde el león de piedra. Consideró lo que veía con la calma de alguien que ha estado esperando que algo alcance lo que ya sabía. Se volvió hacia la mariposa. La luz de la tarde entraba por los olmos en un ángulo que no había sido posible en diciembre. Las ramas ya no estaban desnudas. El mundo, reocupado. Todo estuvo quieto por un momento, de la manera particular en que a veces lo están las cosas buenas. Completo, sin prisas, sin necesidad de anunciarse. Caminaron a casa por el camino largo. Los tres. Lily habló la mayor parte del camino sobre la mariposa, sobre los azafranes, sobre una teoría que había estado desarrollando sobre si las palomas elegían sus ubicaciones deliberadamente o simplemente llegaban allí y decidían quedarse. David y Emily escucharon con la paciencia de los adultos que han aprendido que las teorías de una niña de 6 años sobre las palomas merecen atención porque ocasionalmente son más precisas que las alternativas adultas. En un momento dado, Emily ofreció una contrateoría, y Lily la consideró gravemente y dijo que lo pensaría, que era la forma más generosa de desacuerdo. La ciudad mantuvo su luz vespertina un poco más ahora que en diciembre. Todavía había frío en el aire, pero era el tipo de frío que se sentía provisional, como algo que da un preaviso. Para cuando llegaron a la calle de David, las farolas estaban encendidas, de un blanco amarillento en el crepúsculo temprano, y Lily había corrido hacia la puerta del edificio y estaba tocando el timbre del apartamento de la señora Patterson, aunque tenían una llave. Él miró a Emily. Ella estaba observando a Lily con la sonrisa sin defensas. La real. No había nada más que decir al respecto. Era suficiente.